Reciban todos de nuevo una bienvenida a mi canal. Muchas gracias por compartir algo de su tiempo. No se olvide de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario, compartir el enlace de mis videos, dejar un me gusta si mi contenido es de su agrado y un no me gusta en caso contrario. Todo tipo de interacción en el canal es bienvenido. Y usted me ayuda con ello a que los algoritmos de YouTube recomienden mi canal para llegar a mucha más gente. En el video anterior empecé hablándole a usted de la ley contra la violencia doméstica y explicándole por qué yo considero que es un absurdo. Desde sus inicios, desde los considerandos, el cuales nos citan mucho convenios firmados por Honduras y cómo los organismos internacionales quieren venir a decirnos cómo vivir, pese a que cita dos artículos de la Constitución de la República, uno de ellos el que más bien nos habla respecto a la discriminación, a la prohibición a la discriminación, el artículo 60 de la Constitución de la República, donde nos dice que de hecho que es punible todo tipo de discriminación e inicia con la discriminación sexual. Significa que es la ley contra la violencia doméstica es discriminatoria desde que arranca, desde el artículo 1, dice que la ley es para proteger a la mujer. Y como le mencioné, en el transcurso de algunos artículos trata de taparle el ojo al macho, abriéndose ante la posibilidad de que el hombre pueda ser víctima también de este tipo de violencias, pero siempre dando como una especie de salida a la mujer cuando es ella la violenta. Ya vamos a llegar allá. Le hablaba también de la propia Constitución. ¿Por qué? Porque los considerandos de la ley contra la violencia doméstica citan mucho ese tipo de convenio. Y al hablar de los convenios que le hablé a usted en el video anterior, si no lo ha visto, lo invito a revisar la lista de reproducción del canal y que le dé una ojeadita. Al hablar en la propia Constitución de los tratados y convenios, entendemos desde la diferencia entre un tratado y un convenio y que los mismos no deben socavar la soberanía de los países. Déjeme ver si lo encuentro rápidamente. Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana y al respeto a la autodeterminación de los pueblos. Artículo 15 de la Constitución de la República. Le dije en el video anterior que la autodeterminación de los pueblos es precisamente la soberanía, que usted la va a encontrar en el artículo 2 de la Constitución. Soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación, incluyendo el poder legislativo, que es el que crea las leyes. O sea, las personas, cuando elegimos a los diputados al Congreso Nacional, en teoría deberíamos estar eligiendo a las personas que comparten nuestros principios y valores y que van a trasladar esas normas, algunas veces morales, a la legislación. Y vamos a tener leyes en nuestro país acorde a lo que la mayoría de los hondureños pensamos que es justo. Así es como se producen las leyes. Las leyes son un producto de la sociedad. A través de la democracia elegimos a nuestros representantes que crean las leyes. Eso se llama soberanía, que el pueblo elija, que el pueblo cree sus propias leyes. No puede a mí venir a decirme organismos supranacionales como la ONU qué es lo que tiene que ser legal en Honduras. Cómo solventar problemas sociales a través de leyes que ellos nos quieren imponer. Eso está mal. En el video anterior hablé bastante al respecto y vamos a continuar de esa premisa. Y bueno, y el artículo 1 que yo ya le mencioné, y del cual hablé también en el video anterior, nos hace esa gran distinción entre hombres y mujeres y nos señala que la ley contra la violencia doméstica está diseñada para proteger a las mujeres. El artículo 2 pues, nos habla del Estado y las políticas que tiene que tener el Estado para evitar este tipo de violencia, que como para erradicar la violencia contra la mujer, y sigue hablando solo de la mujer. En el artículo 2 no me voy a detener mucho. En el artículo 3, la aplicación de la presente ley, se observan los principios de acción pública, estos sí son muy importantes. Acción pública, gratuidad, celeridad, secretividad, oralidad y oficiosidad. Estos no son los únicos principios que rigen a la ley contra la violencia doméstica. Están los principios generales del derecho, que siempre rigen a toda norma. Incluso cuando usted estudia el derecho penal, este es el Código Procesal Penal para los que no son abogados. En el Código Penal usted encuentra los delitos y las penas. En el Código Procesal es donde aprendemos cómo llevar esos juicios cuando se ha cometido un delito, la ley de fondo y la ley de forma, ¿ok? Los que somos abogados, esto es ya pues casi un absurdo que yo lo esté recordando. Pero bueno,
Vamos a ver en el Código Procesal Penal, si lo encuentro rápidamente, artículo 19, fuentes auxiliares de la actividad judicial, la jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Para los que no son abogados, son por regla general 3 sentencias conformes dictadas en casación, o sea, por la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia emite prácticamente ya una opinión respecto a algún asunto, por 3 sentencias en esos asuntos similares, la Corte Suprema va diciendo vamos a irnos en esta dirección. Eso se le llama jurisprudencia. Cuando usted la cita, en este caso un asunto penal, aunque la jurisprudencia sirve en todas las áreas del derecho, pues esa es una fuente del derecho y obliga a los órganos jurisdiccionales de rango inferior a adoptar una decisión o sentencia similar a la que ya emitió la Corte a través de la jurisprudencia. Esa es la primera fuente auxiliar del derecho que vemos aquí. Los principios generales del derecho, nos dice el Código Procesal Penal. Los principios generales del derecho, si usted no estudia de verdad las ciencias jurídicas, no los va a conocer. Y no digamos los principios generales del procedimiento. ¿Cuáles son del procedimiento? Por ejemplo, el principio de inocencia. Me fui al Código Procesal Penal, aunque la ley contra la violencia doméstica toma como norma supletoria el Código Procesal Civil. Pero el principio es el mismo. En materia penal, yo soy inocente mientras no se declare mi culpabilidad. En materia civil, yo no tengo ningún tipo de obligación con una persona que me está demandando mientras ella no lo pruebe. La carga probatoria en materia civil es de quien ejercita la demanda. ¿Ve cómo el principio es el mismo? Quien me esté a mí acusando de un delito o quien me esté diciendo esta persona me debe son quienes tienen que probar. Esos son principios generales. El principio de igualdad entre las partes. En este caso ya le dije que lo violenta la norma, la ley contra la violencia doméstica de entrada. Esos son principios generales. El principio del debido proceso. Nadie puede ser condenado en sentencia judicial sin haber sido previamente oído y vencido en juicio. Ya cuando toquemos el punto particular, un caso especial de violencia doméstica, vamos a ver cómo se violenta eso de manera muy regular en este tipo de procesos. Volvamos a esas fuentes auxiliares. Los principios generales del derecho, la doctrina, igual. Tomé la materia penal, pero en todas las ramas del derecho, la doctrina aparece como fuente auxiliar. ¿Qué es la doctrina, abogado? Muy sencillo, muy fácil de responder. De hecho, aquí tengo un par de libros para darle a usted el ejemplo. Esto es doctrina. Estudios que se hacen por juristas, por personas especializadas en una materia, para pues precisamente profundizar sobre dicha materia de las ciencias jurídicas, y en gran parte se hace por objetivos académicos para facilitarnos a los demás el estudio. Aquí está otro ejemplo que yo anteriormente se lo he recomendado, Manual de Derecho Administrativo. Aquí está otro ejemplo, un libro que vi en la oficina de un colega y dije, yo lo tengo. Lo voy a ir a ver, lo voy a ir a forrar porque me gusta forrar mis libros, y en cuanto termine este, empiezo con este. Aquí está otro ejemplo que también lo voy a llevar a la par con aquel. Esto es doctrina. A muchos operadores de justicia y a muchas personas que trabajan en el Estado, en la administración pública, les gusta decir, vos sos teórico. Vos te sabes las cosas en teoría, pero en la práctica no es así. Ay, por el amor de Dios. La Constitución de la República dice que ningún empleado o funcionario público tiene más atribuciones que las que la ley expresamente le confiere, y eso incluye al Poder Judicial. Los jueces son funcionarios sujetos a la ley y jamás superior a ella. La doctrina son estudios de la ley, no es papel mojado, no es invento, no son cuentos chinos, por favor. Así que no quieran justificar su falta de hábito de estudio y de lectura tratándonos a los que sí leemos y estudiamos como teóricos. ¿Me explico? Bueno, volvamos a ver. Empecé hablándole de esto porque son fuentes auxiliares del derecho, y haciendo la pausa, y con esto concluyo, les recomiendo mucho leer. Yo adquirí este hábito cuando ya era un adulto joven, muy tarde. Lo ideal es empezar con el hábito de la lectura desde la niñez. Si usted es un padre, apague un ratito el teléfono, apague un ratito la tableta, el televisor, y siéntese a leerle cuentos a su hijo desde pequeño para que agarre ese hábito de la lectura. Los niños desde que están chiquitos son curiosos.
No fomente la pereza mental poniéndole un celular a un niño solo para que usted esté más tranquilo y el cipote deje de darle trabajo como padre, ¿verdad? Usted tome un libro y póngale uno a su hijo, ¿sí? Y bueno, ya terminando eso, le recomiendo mucho esto. Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo de Agustín Laje, donde nos explica pues precisamente cómo la sociedad se ha ido volviendo más como con características de un adolescente. Tomemos como ejemplo la tecnología. Hoy usted que ve cada vez más a los adultos en esto, o solo viendo videos en TikTok, YouTube y solo, perdón la mueca, no soy muy bueno ni fingiendo risas. Cuando me río en videos es que realmente algo me causa risa, recordar algo que he vivido en los juzgados o alguna otra institución, pero no soy bueno fingiendo. De eso habla Generación Idiota. La batalla cultural pues habla pues precisamente de volvernos a personas más cultas, de entender qué es la cultura, de entender que mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, el país en el cual vivimos no va a cambiar. No es culpa del político, sino que si usted y yo cambiamos de cultura, nos volvemos personas más cultas, vamos a saber incluso elegir mejor a nuestras autoridades. Se los recomiendo muchísimo. Fomente la lectura y volvamos al punto. Estaba leyendo el artículo 3 de la ley contra la violencia doméstica y le decía que ahí están los principios básicos de la ley, principio de acción pública, gratuidad, celeridad, secretividad, oralidad y oficiosidad. Y le decía que no son los únicos principios, que no debemos ignorar el resto de principios. Y esto pasa en los juicios, en los procesos de violencia doméstica. A los jueces y juezas se les olvida que existen esos principios de igualdad jurídica, el principio de contradicción, el principio de la carga probatoria, que quien alega algo es quien lo tiene que probar. En un juicio contra violencia doméstica, yo no tendría por qué ir a probar que no soy un tipo violento. ¿Ok? ¿Me entiende? Así que si a usted como profesional del derecho alguna vez un juez de estos le ha hecho creer que estos son los únicos principios que rigen este proceso, lo engañó. Lo engañó y usted se dejó engañar. Así que vuelvo, lea, estudie la ley y la doctrina, adquiere ese hábito de lectura y profundice. El artículo 4, vamos a ver si vale la pena leer un poquito. No me quiero detener en cada artículo porque realmente no quiero que estos videos sean muy largos y muy aburridos o muy pesados para usted. Para la presentación de una denuncia, sí, es importante. E imposición de medidas de seguridad a que se refiere esta ley, no se requerirá la presentación de profesional del derecho. No obstante, en la sustanciación del proceso posterior, sí serán necesarios los servicios de dicho profesional. Muy sencillo. Usted es víctima de violencia doméstica y no le estoy hablando solo a las mujeres. Quítamonos la pena a los hombres. Si somos víctimas de violencia doméstica y ya vamos a conceptualizar, o a ver, mejor dicho, cuando la ley conceptualiza esto, pongamos la denuncia. Pongamos la denuncia, dejemos el machismo de lado. Para que realmente esta ley, si no se puede modificar en los términos en los que está escrito, pues la modifiquemos en la práctica. Cuando usted va a poner una denuncia, no necesita abogado, es lo que está diciendo este primer artículo. Para continuar el proceso, sí. Para poner la denuncia, no. La denuncia la puede poner en la policía, en el Ministerio Público o en los juzgados de paz criminal. Y no hay excusa para que no le tomen una denuncia. No deje que la policía le diga los fines de semana no se puede, o váyase para la fiscalía, o vaya para los juzgados. No, le tienen que tomar la denuncia y tienen que adoptar medidas de seguridad. Más adelante vamos a ver cuáles son esas medidas. Vamos a ver qué dice el párrafo segundo del artículo 4. Para garantizar la gratuidad a la denunciante, oiga bien que los términos en los que sigue hablando la ley, a la denunciante. Mire, hoy en día está mucho en discusión hasta la modificación del lenguaje para no ofender a nadie, porque ahora ya no puede decir uno bienvenidos, ahora tiene que decir siempre uno bienvenidos y bienvenidas, porque hay mujeres que se ofenden porque uno no use pues, los términos apropiados para su género. Pero eso no es lo que está buscando aquí la ley. Aquí sigue tratando de causar segregación. La denunciante, para garantizar a la denunciante las instituciones, la gratuidad a la denunciante, las instituciones, ya sean de derecho público o privado, que ejecuten programas y proyectos de atención legal a la mujer. Oiga bien, atención legal a la mujer. Esto es tremendo, yo no me lo estoy inventando. Toda la ley está redactada así.
a mujeres afectadas por violencia doméstica, como Ministerio Público, profesionales del derecho, de las consejerías de familia o de cualquier otra institución estatal u organización no gubernamental, deberán atender y suministrar a las denunciantes, sigue con sus términos excluyentes a los varones, a los hombres, los servicios legales oportunos para los cuales todos los días y horas son hábiles. En el caso de las de las y los fiscales, oiga, aquí también tiene que haber priorización al profesional del derecho que trabaja en el Ministerio Público, que es mujer, ¿verdad? Yo no había encontrado en ninguna otra ley que se usara de esa manera. Por lo general se usa los y las, y no es por machismo, es para casi costumbre o casi norma de la lengua española. Cuando yo digo bienvenidos sean todos, en la Real Academia de la Lengua Española es un saludo válido. Pero aquí dice, en los casos de las fiscales, y entre paréntesis está OS, ¿va? Para que uno lea las y los. Pero la ley dice, en el caso de las fiscales, mediante personamiento en juicio, actuarán en representación de la afectada. Bueno, esto es normal. La fiscalía así tiene que actuar siempre a quien interpone una denuncia, ya sea por un delito o por actos que se supone constituyen violencia doméstica. Siempre tienen que actuar en defensa de. A los efectos de la presente ley, todo testigo es hábil para declarar, todos los días y horas son hábiles para la práctica de actuaciones. Bueno, ¿por qué la ley señala eso? Porque en otras ramas del derecho hay ciertos límites para la declaración testifical, en el caso puntual de los menores, de los niños. Se procura en otros juicios no involucrar a los niños. Pero aquí, bueno, si estamos hablando de actos de violencia doméstica que se producen en el hogar, pues ni modo, a veces son los propios menores los que nos pueden arrojar luz en el asunto. En otros casos también se pueden tachar testigos cuando se tratan de parientes. Las personas más cercanas, aunque hayan vínculos de sangre, son las que pueden o son las que por regla general atestiguan este tipo de actos. Por eso la ley está en estos términos aquí. Pero ojo, no significa que vamos a confiar a ciegas en la veracidad de ellos solo porque la ley dice que todos son hábiles para declarar. Y muchos jueces pretenden obviar esa parte, que si en otras ramas del derecho se tachaban, era porque existe la parcialidad en ellos. Obviamente siempre van a estar a favor de, no van a ser objetivos. Por eso otras ramas del derecho permiten la tacha de los testigos. Aquí no se permite, por lo que yo ya le expliqué, porque los parientes suelen ser las personas que atestiguan de manera más cercana este tipo de actos. Pero no significa que no, como jueces, no tengan la obligación de interrogar o de cuestionar la veracidad o la objetividad de lo que están escuchando. Pero generalmente no lo cuestionan, porque ya van encaminados o encaminadas a que su sentencia ya vaya dirigida desde un principio a condenar al hombre. Muy bien, vamos a ver, ya estoy por sobre los 19 minutos casi del video, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Me perdona si siente que voy de manera muy pausada en cuanto a la ley, pero insisto, hay cosas que usted tiene que saber para entender bien la ley. La doctrina de la cual le hablaba no es papel que esté ahí desperdiciado. Hay principios que usted necesita saber, procesales y de ley sustantiva, para que entienda bien la ley contra la violencia doméstica. La ley la ley contra la violencia doméstica no es un apartado legal que esté aislado dentro de la legislación. Es particular, sí, es para ciertos asuntos, por supuesto, pero forma parte de un ordenamiento jurídico del cual tenemos todos que conocer, y más si somos profesionales del derecho. En Honduras, nadie puede alegar ignorancia de ley. Otro principio general. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a estudiar bien, pero bien, las definiciones que la propia ley nos da respecto a los diferentes tipos de violencia doméstica. Porque, insisto, usted se va a encontrar con operadores de justicia que ni siquiera entienden bien estos conceptos, porque no saben ni siquiera gramática básica. Pero lo veremos en el próximo video. Así que lo espero y de nuevo gracias por su atención.